clase de ministerios que tal vez no son tan conocidos. Hay otros ministerios que tal vez no tienen tanto renombre, que no son tan extensos, pero son igualmente valiosos. Por ejemplo, el de un hombre llamado Dave Brubeck. Este es un hombre que fue por 20 años militar y estuvo al servicio de su país, yendo a diferentes guerras y estando en el ejército. Y este hombre, en cierto momento de su vida, vino a Cristo y conoció de la verdad del Evangelio, y 20 años después de servicio él se retiró de las fuerzas militares, pero cuando comenzó a pensar de cuál era su llamado para servir al Señor, él llegó a una conclusión: que su llamado estaba en predicar el Evangelio en los lugares de guerras. Y así que desde su retiro él ha estado junto con su familia por varios años en Sudán, en Siria, en Irak, predicando el Evangelio, no solamente a los militares, sino a la gente que está ahí, pero particularmente por ser conocido, es un hombre que aprovecha los tiempos en los cuales hay ciertos recesos de los batallones para poder ir y compartir el Evangelio. Esto es algo maravilloso, ¿cierto? Y es algo relacionado con lo que vamos a estudiar hoy en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, porque estamos develando ahí el corazón del apóstol Pablo. Este es un tipo de autobiografía en capítulo 9. Y debo recordarles que en el versículo 3, él estaba siendo acusado a causa de aspectos secundarios de su ministerio. Y el capítulo 9 es también una autodefensa. Y en los primeros 14 versículos, él revela las razones por las que un siervo de Dios debe ser apoyado económicamente. Y él habla de 5 razones. En el versículo 1, él había sido llamado por Dios. En el versículo 2, su trabajo estaba en la iglesia. En el versículo 4 al 7, tenía derecho a recibirlo. En el versículo 8 al 13, la ley de Dios lo manda. Y finalmente en el versículo 14, el Señor lo ordenó. Pablo era un hombre que estaba inmerso en la obra de Dios y por lo tanto él tenía ese derecho. Sin embargo, en los siguientes versículos él habla de su preferencia a no ser apoyado económicamente. ¿Por qué? En los versículos 15 al 18 dice que él prefiere anunciar el Evangelio libremente. Él vio la predicación del Evangelio como su prioridad y su gloria, y no quería que nada lo estorbara. Y él vio que el ser apoyado económicamente podía ser un estorbo para que él tuviera esa libertad. Es decir, él decía: prefiero no recibir ayuda económica, no pedir ayuda económica, no quiero que estorbe mi prioridad, prefiero tener libertades para predicar el Evangelio. Y recuerden que Pablo fue llamado para eso. En Hechos 9, cuando se encontró con el Señor le llamó a la predicación del Evangelio a gentiles y a judíos. Su conversión fue impactante, de ser un perseguidor de la iglesia, ahora ser un promotor del Evangelio y promotor de la iglesia. ¿Por qué es que Pablo tenía esa prioridad tan marcada en su corazón? ¿Cómo es que él veía la predicación del Evangelio en su ministerio? Y él lo dijo en el versículo 16. Dijo que esto era una necesidad impuesta. Este es un imperativo divino, una obligación ante el Señor. Si él no predicaba el Evangelio, él esperaría un juicio por su desobediencia. Así veía el predicar el Evangelio. Así consideraba su ministerio. Además lo veía como una encomienda o una comisión, versículo 17. Él recibió el cargo de administrador de los misterios del reino. Por lo tanto, él sentía en sí mismo el peso de la encomienda. Era un trabajo para él. Él era el mayordomo que debía hacerse cargo de los bienes del dueño, y en este caso el Evangelio era ese bien que se le había encomendado para predicarlo. Su propia conciencia incluso le confrontaba con este llamado. Y finalmente en el versículo 18, para él era su galardón. Predicar el Evangelio era su salario, su pago. Con eso él se daba por bien pagado. Él no quería nada más
sino la oportunidad o la bendición de predicar el Evangelio. Entonces, si podemos hacer un resumen rápido de la vida del apóstol Pablo, podemos decir que tenía un llamado como siervo de Dios y tenía un mensaje dado por Dios que dar a todo hombre, y tenía él una prioridad como ministerio, dar el mensaje del Evangelio. Ahora vamos a continuar en los versículos 19 al 23, versículos 19 al 23, donde vamos a ver la estrategia del siervo de Dios. Síganlo ahí en sus Biblias, la estrategia del siervo de Dios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salga algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo tenía un llamado como siervo, Pablo tenía un mensaje del Evangelio, Pablo tenía una prioridad para predicarlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Y en estos versículos nos va a dar su estrategia. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo predicará el Evangelio? Y observen por favor aquí el trasfondo en esta escritura. Vean cómo el trasfondo hebreo de Pablo está marcado, aunque en el original está en griego. Su trasfondo hebreo era evidente, él usaba la repetición. ¿Notaron la palabra ganar? ¿En cuántas veces se menciona? Ahí en el versículo 19, para ganar a mayor número, versículo 20, para ganar a los judíos, para ganar a los que están sujetos a la ley, versículo 21, para ganar a los que están sin ley, versículo 22, para ganar a los débiles. Esto nos muestra varios grupos. Ganar a todo aquel que fuera posible ganar mediante la predicación del Evangelio. Ahora, esta palabra ganar es un término contable. Habla de ganancias de un trabajo. En el contexto es ganar para Cristo, ganar a las personas mediante la predicación del Evangelio. El Evangelio que vimos en los versículos 15 al 18 va a ser predicado con un objetivo: ganar a la gente para Cristo. Ahora, ¿qué estrategia tomó Pablo que lo hizo un siervo de Dios tan eficiente? ¿Qué estrategia? Y vamos a ver 4 puntos aquí importantes. En primer lugar, versículo 19, él actuó como un siervo. Él actuó como un siervo. La prioridad de Pablo era predicar para ganar a los convertidos, traer a hombres, al conocimiento de Cristo, predicar un mensaje de salvación. Su predicación tenía que ver con llevar a las personas a entender su condición espiritual y poder ver en Cristo la cura para esa condición espiritual. Ahora, su ministerio fue muy eficiente. Déjame explicarte rápidamente que en su primer viaje misionero lo hizo entre el año 47 y 48. Y si tú tienes en tu Biblia algún mapa donde tengas el recorrido de este viaje misionero, en la parte de atrás podrás notar cómo Pablo fue un hombre que recorrió toda la península, o gran parte de la península que hoy conocemos como Turquía. Y saliendo él de Antioquía fue a Chipre, y luego en la península fue a Perge, y de ahí fue a Antioquía, a Iconio, a Listra, a Derbe, y todo este recorrido tuvo como propósito predicar el Evangelio. Ahora, esta fue la primera zona donde el Evangelio se extendió. ¿Recuerdas? El Señor les dijo allá: me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso comenzó con Asia Menor, primer viaje misionero. Y en ese viaje misionero, gran parte de la gente a la cual él predicó estuvo ahí escuchando atentamente el mensaje de Jesucristo. Y su ministerio fue efectivo. Su trabajo fue impactante. Ahora, ¿cómo podía hacer esto? Lo primero que hizo fue tomar la posición correcta. Ven el versículo 19, cuando dijo ahí: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Observan eso? Siervo de todos.
Él tenía libertad en Cristo, ya lo estudiamos. Pero lo primero que hizo es tomar una actitud de siervo. Ahora, cada vez que encuentres la palabra siervo en la versión Reina Valera 60, debemos considerar un asunto importante. Cada vez que te topes con esta palabra en el Nuevo Testamento, debes considerar lo siguiente. En el siglo IV, un hombre llamado Jerónimo fue el primero que hizo una traducción de los escritos originales al idioma que el Imperio Romano estaba en ese momento tomando, el latín. Jerónimo no solamente enlistó por primera ocasión los libros de las cartas del Nuevo Testamento, sino esta traducción que por poco más de 10 años la Iglesia Católica tomó como base para sus enseñanzas. Después de 10 años, en medio del movimiento de reforma, comenzaron a salir nuevas traducciones. Martín Lutero fue uno de los que tradujo del latín al alemán la Biblia. Pero al hacer estas traducciones, se tomaron ciertas consideraciones culturales. En esa época, la esclavitud comenzó a ser vista como una práctica incorrecta. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, los movimientos sociales comenzaron a surgir contra la esclavitud. Entonces, las versiones nuevas, por ejemplo, en 1569, un hombre llamado Casiodoro de Reina hace una traducción del latín hacia el castellano. Y luego, Cipriano de Valera revisa esa traducción, hace una revisión en 1602, de tal manera que lo que tenemos acá en la mayoría de nosotros, la versión Reina Valera, es una actualización de esa Biblia de 1569, la Biblia del oso, y que luego fue avanzando, actualizándose 1602, 1700, 1820, 1909, 1960. Todas estas traducciones o estas actualizaciones consideraron en todos estos siglos, desde el siglo XVI hasta nuestro tiempo, que la esclavitud era una práctica aborrecible. Por lo tanto, para poder diferenciarla, los traductores colocaron la palabra siervo. La palabra original es doulos, que significa esclavo. La Reina Valera 60 lamentablemente pierde la esencia de esta palabra en el 90% de las traducciones. Pero esta palabra realmente nos está hablando de un esclavo. Debiéramos leer literalmente, ahí en el capítulo 9, versículo 19, siendo libre, me he hecho un esclavo de todos. Ahora es muy diferente ser un siervo, un esclavo. ¿Están de acuerdo? Un siervo tiene derechos, un esclavo no. Un siervo tiene planes, un esclavo no. Un siervo tiene opinión, un esclavo no. Un siervo puede definir o decidir con quién trabajar, un esclavo no. ¿Recuerdas al siervo perdonado de Mateo 18? Aquel que tenía una gran deuda. Él salió del palacio y se encontró a otros siervos de él. Tenía otros siervos, manejaba dinero, tenía cierta libertad. Un esclavo no. La idea de servidumbre entonces significa autonomía, libertades, derechos, pero la esclavitud cedía todo eso. La esclavitud entregaba toda clase de ideales, planes, voluntad. Toda la vida del esclavo pertenecía al amo. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando dice, me he hecho esclavo de todos. Ahora, Pablo en su ministerio tomó esta perspectiva primeramente hacia Dios. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 1, si ven ahí en sus Biblias, Romanos 1:1, van a ver que dice la palabra Pablo, ¿cómo dice? Pablo, esclavo de Jesucristo. Esto es lo que literalmente dice o en el griego. Lo mismo sucede cuando vemos la carta a Tito. Dice Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, o así debiéramos leerlo.
en Santiago nuevamente, aún noten por favor en segunda de Pedro, ahora aplicado al apóstol Pedro, cuando dice Simón Pedro, y otra vez, siervo, esclavo y apóstol de Jesucristo. ¿Entendemos eso? Tomar entonces una actitud de esclavo significaba seguir las órdenes del amo. Esto es lo que el Nuevo Testamento revela y llama a todo cristiano a ser un esclavo de Cristo. Es decir, sus mandamientos son preceptos, órdenes que tenemos que seguir, y Pablo lo hacía así. Pero noten que ahí en el versículo 19 hay un cambio, porque él dice, me he hecho siervo de todos. Él no solamente se hizo esclavo de Cristo, también de todos. Esa es una actitud de servicio incondicional hacia los demás. Él vio a los demás como superiores a sí mismo, Filipenses 2:4. Pablo tomó una actitud humilde. Pablo bajó en su perspectiva de sí mismo. Esto significa un servicio abnegado, un servicio sacrificial hacia los demás. Así era Pablo. Pablo tenía un corazón el cual veía la predicación como su prioridad, pero veía a las personas como superiores a él mismo y como oportunidades de ser fiel a Dios. Acompáñame por favor a Hechos capítulo 11. Vean en Hechos capítulo 11. Veamos un ejemplo de esto. En Hechos 11 nos dice en el versículo 27 que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé, ¿y de quién? Y de Pablo, ¿cierto? Saulo, después Pablo. Pablo fue el mensajero en esa ocasión para llevar la ayuda a las iglesias. Ahora, tú sabes, por ejemplo, esta posición de mensajero, por ejemplo, en una empresa, ¿el mensajero es el director general de la empresa? No. ¿Ocupa una posición de gerencia? ¿Está en un escalafón de coordinador o de gerente o jefe de departamento? No. Regularmente el mensajero está en la parte baja, ¿cierto? Pero Pablo toma esta actitud. ¿Por qué? Porque él lo dice, me he hecho siervo de todos. Él podía ser un hombre que en el contexto de la iglesia no solamente enseñaba y predicaba, sino también movía sillas, tal vez barría el patio y estaba ahí listo para servir a los demás. ¿Qué actitud estamos viendo? Humildad. Así era Pablo. Se veía como un servidor de todos. El verdadero liderazgo es este: ser un siervo líder. El liderazgo en casa es un liderazgo que desarrollas como padre o esposo, principalmente sirviendo, principalmente mostrando una disposición para hacer de bendición a los demás. Es la actitud necesaria en todo líder para todo ministerio, ¿cierto? Un ministerio bíblico y efectivo va a tener a un hombre sirviendo, varios hombres sirviendo a la iglesia. Y en la iglesia este es el liderazgo que queremos desarrollar. Es un ministerio en el cual comienzas siendo un líder en casa y extiendes ese liderazgo de servicio a otros. Vean por favor que esto viene del ejemplo supremo en el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, versículo 15. Observa cómo en Juan 13:15, recuerdan ahí aquel pasaje donde el Señor estaba con los discípulos. Juan 13:15. Después de que el Señor tomó esta actitud de lavarle los pies, vean lo que dice en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿En eso? Y esto fue replicado por Pablo en su vida y fue mandado, Gálatas 5:13, no uséis la libertad como ocasión para el pecado, sino servíos por amor, ¿qué? Los unos a los otros. La iglesia bíblica es una iglesia donde cada uno ve a los demás como superiores a sí mismo.
donde toma una actitud de siervo, donde no vienes pensando en ti, sino vienes pensando en servir, donde te reúnes para servir a otros o a otras, donde te congregas para utilizar tus dones para servir a los demás. Una vida madura es una vida de servicio. Una vida caminando con Dios es una vida usando sus dones para el servicio, viendo la necesidad ajena. Es una vida que está atento a todas las necesidades, por más mínimas que puedan ser. A veces hasta a través de mensajes, a través de teléfono, a través de una llamada, estás ahí cerca para ser de bendición. ¿Por qué? Pablo diría, porque en primer lugar soy un esclavo de Dios y Él me ha mandado, como lo dijo en Juan 13:15, Él me ha mandado servir. Y en segundo lugar, esto me lleva a ser esclavo de los demás. Eso es en la iglesia una vida de servicio, apoyando, participando, involucrándose, influenciando, hablando con los hermanos, al final del servicio acercándote, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Alguna necesidad para orar? Y esta vida de servicio no solamente te involucra con otros, sino te da oportunidades de ministerio. En algunas ocasiones se llega a pensar que la única manera de poder servir a Dios es estando detrás del púlpito o en un salón de clases con un grupo de personas. Pero en realidad el servicio, que puede ser más extenso, es cuando estás ayudando a otros, siendo de bendición, hablando con ellos, no solamente el domingo, entre semana, en las reuniones, el sábado, y en sus vidas, involucrado en sus vidas. Esta clase de líderes son los que necesitamos como iglesia y son los que deseamos ser, ¿cierto? Pablo tenía una actitud así, servicial, sacrificial, dispuesta, amable, siempre listo para ayudar, siempre viendo una oportunidad para el evangelio. Alguien está pasando por una prueba, ahí estaba Pablo, tratando de alentar para orar y orar con la persona. Alguien había tenido una pérdida, ahí estaba Pablo, buscando maneras de poder apoyar. Alguien había perdido un familiar, ahí estaba Pablo, tratando de ayudar, de consolar y compartir el evangelio. Siempre en toda situación hay una oportunidad para poder servir, una oportunidad para ser esclavo, una oportunidad para ser como Cristo. En segundo lugar, después de esta primera estrategia, él tomó una segundo paso. Versículo 20, vean en sus Biblias. Cuando dice ahí, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Eso parece un trabalenguas, y en griego lo es realmente. Lo que está diciendo en pocas palabras es que él limitó sus libertades. Pablo limitó sus libertades. Pablo era judío. Según los historiadores, él creyó alrededor de, él nació entre el año 5 y 10 después de Cristo. Y creyó el Evangelio alrededor del año 34 después de Cristo. Y en esos 30 años, él creció en una familia judía, de un padre fariseo, en todas las ordenanzas de la ley, cumpliendo con los sacrificios, cumpliendo con la adoración. Él estuvo desarrollándose académicamente bajo los pies de un hombre, un maestro llamado Gamaliel, que era uno de los más famosos en cuanto a las escuelas de ese tiempo. Pablo entonces desarrolló todo el judaísmo en un grado de excelencia. Era uno de los hombres más cumplidores, puntuales en todo lo que tenía que ver con las leyes del Antiguo Testamento. Vean conmigo por favor en Filipenses 3, un poco de la vida del apóstol Pablo. Filipenses 3, cuando habla versículos 5 y 6, cuando dice acerca de sus credenciales, dice que él fue circuncidado al 8º día, como todo judío piadoso debía hacerlo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, como irreprensible.
Pablo había cumplido con todos los ritos de la ley y provenía de una de las tribus que se consideraba puras, que había permanecido en Judá, de la tribu de Benjamín. Entonces, este hombre tenía credenciales en el judaísmo impresionantes. Allá en Gálatas 1:14 complementa esta idea o este currículum cuando dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era un rabino de rabinos, fariseo de fariseos, experto en la ley, conocedor de todo el Antiguo Testamento, de todas las leyes. Él sabía muy bien cuándo se tenían que festejar las cosas, qué decía la ley en cada uno de los temas. Pero en Hechos 9, ¿qué sucedió? Se encontró con el Señor y fue llamado a creer en Él y a predicar el Evangelio a todo hombre. Vean en Hechos 9:15, por favor, en sus Biblias. Hechos 9:15. Cuando se habló del ministerio de Pablo, el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Esto se lo está diciendo Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ¿y de quién más? De los hijos de Israel, es decir, de los judíos. Entonces, a partir de ese momento, Pablo puso su prioridad en predicar el Evangelio a los judíos, a la casa de Israel. Y vean allá, por favor, en Hechos 13, unos capítulos más adelante, Hechos 13, porque van a notar ahí en el versículo 2 lo que él dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Se dan cuenta? Ahí predicando Pablo en cada una de las sinagogas. Versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, ¿notan? Pablo podía haber tomado una actitud distinta, es decir, bueno, ya soy cristiano, ahora me voy con la iglesia y me olvido de los judíos. Pero ¿qué es lo que él hace? Limita sus libertades, vuelve a los lugares donde estaban los de su nación para predicar el Evangelio. Ahora, la mayoría de los judíos lo rechazaron. Vean ahí el versículo 42, ahí mismo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Vean eso. Ese fue el momento en el cual Pablo dice: han rechazado el Evangelio, he predicado aquí, pero han rechazado el Evangelio, me voy a los gentiles. Sin embargo, esto no significaba que Pablo se olvidara de ellos. Él tenía un corazón que amaba a los de su nación, deseaba la salvación para ellos. Si ven en Romanos capítulo 9, van a notar cómo él habla acerca de los de su nación. Romanos capítulo 9, ahí habla acerca de Israel y dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, versículo 3, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vean eso. Pablo dice: yo estaría dispuesto a ceder mi salvación con tal de que los de mi nación vinieran a Cristo. Él tenía un corazón con un amor profundo, entrañable, un deseo entrañable por la salvación de ellos.
En Romanos 11, 2 capítulos adelante, Pablo comprendió que Dios no había desechado a Israel, y esto fue alentador para él. Cuando hizo la pregunta, ahí en el versículo 1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es decir, ¿se ha olvidado Dios de Israel? Y lo dice, él mismo responde, inspirado por Dios, en ninguna manera. Así que el corazón de Pablo estaba ahí, entendió que había un plan de salvación para Israel, y por cierto lo hay. Gran parte de los judíos hoy están viniendo a Cristo, lo que les llamamos judíos mesiánicos, pero habrá un tiempo, el tiempo de la tribulación, en el cual gran número de judíos, una tercera parte de todos los que estén en ese tiempo, se volverán al Mesías y creerán. Y en ese tiempo de tribulación, una gran cosecha de judíos habrá como resultado de la predicación del Evangelio por aquellos 144,000, ¿recuerdan? Apocalipsis 7 y aquellos 2 testigos. Ahora, ¿cómo predicarles para ganarlos? Pongan mucha atención. Pablo limitó sus libertades. Pablo sabía que es Dios quien da la salvación. Sabía que es el Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio. Sabía que Él es el que concede el arrepentimiento. Él mismo lo dijo, ahí en Tito 3, versículo 5, dijo que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la obra del Espíritu Santo. Pero Pablo sabía que él podía ser un instrumento de Dios para esa salvación. Entonces, ¿qué dice? Versículo 20, ahí lo vimos. Me he hecho como judío. Espera un momento, ¿qué pasa con Pablo? ¿Se está regresando al judaísmo? ¿Qué pasa con Pablo? ¿Tenía dos religiones? ¿El judaísmo y el cristianismo? ¿Tenía un pie aquí y un pie allá? ¿Está renegando? ¿Está regresándose? ¿Está saltando para atrás, como dicen por ahí? No. Él dijo, soy libre. Y dijo, todos mis méritos son basura. Su fe estaba firme en Cristo. Podía relacionarse entonces con algunas prácticas judías sin pecar. Mucha atención aquí. Él entendió que podía convivir de cierta manera con los judíos y participar en algunas prácticas sin pecar. En Hechos 13, los gentiles comenzaron a convertirse, ¿recuerdan? Y luego en Hechos 15 hubo un concilio de apóstoles y ancianos. Al ver la conversión de los gentiles, apóstoles y ancianos comenzaron a ver qué es lo que tenían que decirles a esos gentiles y determinaron 3 restricciones. Vayan allá a Hechos 15, versículo 24. Hechos 15, versículo 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Mucha atención. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. ¿Notaron eso? ¿Por qué esta decisión? Porque esto causaba conflicto con los judíos. Estas 3 prácticas eran parte de la adoración pagana, aborrecida por los judíos. Si los nuevos cristianos gentiles daban rienda suelta a comer carne y sangre, esto traería una división con los judíos. Y esto les cerraría las puertas para poder hablar del Evangelio. Los judíos se iban a sentir ofendidos. No querrían hablar jamás con uno de los gentiles cristianos, y entonces esto cerraría las puertas al Evangelio. Un judío entonces llegaría con un gentil cristiano y le diría, así que ahora crees en Jesús y comes carne sacrificada a los ídolos, y el cristiano gentil diría, no como carne.
Muy bien, háblame de ese Jesús. Platícame de ese Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué esta decisión? Porque convenía a los propósitos de predicar el Evangelio. Es decir, aquí todos los gentiles se hicieron como judíos para poder tener entrada a los judíos. ¿Lo entendemos? Ahora, personalmente Pablo tomó esta actitud. Vean ahí en Hechos 16. Hechos 16, estamos caminando ahí por el libro de Hechos. Vean por favor Hechos 16. Miren lo que hizo Pablo. En Hechos 16 llegó a Derbe y Listra, y ahí conoció a un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y Iconio. Noten, Timoteo ya era un discípulo de Cristo, ya había puesto su fe en Cristo. Versículo 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, lo está invitando al ministerio, ¿cierto? Y tomándole, ¿qué? Le circuncidó por causa de ¿quién? De los judíos. Espera un momento, pero él ya es discípulo, ya es cristiano. ¿Por qué pasar por algo tan doloroso? Y más a esa edad, ya consciente. Por causa de los judíos. ¿Cómo? ¿Esto complementa mi salvación? No, la salvación es solamente por la fe en ¿quién? En Cristo. Pero es conveniente que te circuncides, le dice Pablo a Timoteo, para que así los judíos no se alarmen, no se indignen y entonces cierren sus oídos al Evangelio. ¿Te das cuenta? Bueno, tienes que hacer esta práctica, no quita esa cara de asustado, no tienes que hacerlo, está bien. Esto era parte del contexto del primer siglo, parte de lo necesario para el primer siglo. Y vean cómo dice en el versículo 3, porque todos sabían que su padre era griego, así que era un hombre circunciso de nacimiento, pero cuando llegara él con el apóstol Pablo y le preguntaran, oye, ¿te acompaña un hombre griego y es él circuncidado? Pablo diría, sí. Ok, entonces sí queremos escucharles. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío. Pablo tenía clara su teología. Allá en Filipenses 3.3, si ven allá en sus Biblias, Filipenses 3.3, van a notar que no es que Pablo fuera ambiguo o que Pablo no tuviera claro qué creer. En Filipenses 3.3 dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y si todavía estás en 1 Corintios, ve el capítulo 7, versículo 19, 7:19. La circuncisión, ¿qué dice? La circuncisión, ¿qué dice? Nada es. Y la incircuncisión, ¿qué dice? Nada es. Entonces le dice a Timoteo, es solamente para quitar los estorbos para poder predicar el Evangelio. El trasfondo de Timoteo no le ayudaría a predicar el Evangelio definitivamente a los judíos. Entonces Pablo no está renegando de la fe, sino que él entra a las sinagogas para predicar el Evangelio de Cristo. Él va los sábados para predicar el Evangelio. Él habla de la ley de Moisés para predicar el Evangelio. Ahora, había personas que pensaban que las leyes dietéticas estaban vigentes. Es decir, había un grupo dentro de los judíos radical que estaban exacerbados con que se cumplieran con todas las leyes dietéticas, y estos son de los que habla en el versículo 20, la segunda parte. Véanlo ahí conmigo, cuando dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo va a la facción radical, va con los más conservadores, con los hombres ortodoxos. Y esos hombres ortodoxos estaban convencidos que un verdadero judío debía no solamente guardar el día de reposo, no solamente cumplir con las leyes dietéticas, sino seguir presentando los sacrificios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? No hay problema. Tú guardas el sábado, le está diciendo, está bien. Pero Pablo, ¿tú estarías dispuesto a guardar el sábado? Sí, no hay problema.
Eso no afecta mi fe, eso no me quita mi salvación, porque la salvación es únicamente por la fe en ¿quién? En Cristo. Él se está adaptando en las cosas que son secundarias. Pablo dice aquí, yo no estoy sujeto a esa ley, pero me adapto a su preferencia para ganarlos para Cristo. ¿Te das cuenta? Pablo, es que nosotros guardamos las leyes dietéticas, nosotros no comemos esa carne. ¿Estás dispuesto a no comer carne? Está bien, no como carne. Sin problema, si eso prefieren, está bien. Lo importante es que crean en Jesucristo como su Salvador. Muy bien, háblanos de eso. La adaptación de Pablo entonces nunca fue en elementos que contradijeran su fe en Cristo, siempre en asuntos secundarios. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Tienes familia, amigos, vecinos que no son cristianos, que en algún momento tienen ciertas celebraciones, que hacen presentaciones de niños, que hacen bautizos y que llevan a cabo una misa, y ellos en algún momento te invitan. Oye, ¿no nos quieres acompañar? Oye, ¿no quisiera ser padrino de bolo? Bueno, eso ya no existe, menos en estos tiempos, ¿verdad? Ahora, mucha atención, tienes libertad. Entonces ahí llegas al lugar, puedes entrar ahí, no pierdes tu salvación al entrar ahí. Tu salvación es solamente porque has puesto ¿qué? Tu fe en Cristo. Obviamente, tal vez oras esto, tu conciencia está tranquila, vas ahí, entras ahí, estás ahí acompañando a la gente. Y entonces en algún momento la gente se sienta en las bancas. Bueno, te sientas en las bancas, no pierdes tu salvación, tu nombre sigue ahí, todo bien. En algún momento se levantan, se dan la mano, la paz sea con vosotros. Das la mano a alguien, no pasa nada. No, todavía sigue ahí tu nombre, volteas, ahí está mi nombre, no hay problema. ¿Sí? En un momento se hincan ante una imagen, cuidado. Tal vez ahí dices, ahí mi fe está siendo comprometida, tal vez solamente me siento, ¿cierto? Entonces, estás discerniendo todo el tiempo. Comienza la misa, están ahí, empiezan a dar ahí al frente la hostia, y el sacerdote dice que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, y tú sabes que eso va en contra abiertamente de lo que dice la Biblia. No participas, ¿cierto? Pero esto es lo que hacía Pablo. Esto es lo que hacía Pablo. No cerraba completamente la cortina. No, yo ya soy cristiano. Es más, ni me hables porque eres un impío católico, ¿no? Cuidado. Pablo entonces discernía, y por supuesto esto requiere madurez, pero discernía hasta qué punto podía convivir con estas personas con tal de que predicarles el Evangelio, ¿cierto? Una tercera estrategia, versículo 21. Tercera estrategia, y aquí tenemos que ir con cuidado, porque hay un segundo grupo a quien Pablo debía predicar el Evangelio. Aquí Pablo se mueve con cuidado porque sabe que esto puede inquietar a muchos cristianos, y sé que aquí tal vez algunos pueden inquietarse. Pero esto es lo que está diciendo. Dice en el versículo 21, a los que están sin ley. Una pausa aquí. ¿Quiénes son estos? Personas que no consideran absolutamente para nada la ley de Dios. Personas que no les importan las leyes morales, no les importa considerar a Dios en absolutamente nada. Son personas incrédulas que abiertamente viven en inmoralidad. Son personas que no les interesa, son paganos incrédulos, gente impía que en el primer siglo adoraba a ídolos, dioses griegos, romanos. ¿Y saben cómo lo adoraban? Mediante excesos, embriagueces, orgías, inmoralidades. Entonces Pablo lo que está diciendo, versículo 21, mucha atención: los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Ojo, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. ¿Leyeron eso? ¿Qué está diciendo? Como si yo estuviera sin ley. ¿Qué le pasa a Pablo? Lo estamos perdiendo, se está volviendo loco, está renegando, tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Qué le sucede? No, calma.
Esto parece una carta abierta para vivir la vida, parece acceso al antro, ¿cierto? Cadenero, abre la cadena, saquen las cervezas cristianas, el baile cristiano, los cigarros cristianos, la música. ¿Dónde me pongo el tatuaje? Para predicar a Cristo. Todo para predicar a Cristo. Cuidado, esto parece peligroso. Entonces, él sabe que puede haber algunos que pueden preocuparse. Entonces dice ahí, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Él está diciendo, sí, voy a compartir con incrédulos, pero siempre y cuando mi mente, mi ser va a estar ceñido a la ley de Cristo. Me voy a mantener siempre en los mandamientos de Dios. Voy a convivir con ellos, pero no voy a comprometer mi fe. ¿Entendemos eso? Él tiene en la mente la ley moral de Dios. Él va allá tal vez donde están sus familiares, pero no se va a poner igual que sus familiares. Él va allá donde están sus amigos, pero no va a actuar igual que sus amigos. ¿Por qué? Porque Pablo sabía una cosa, Proverbios 11:30, escúchenlo. El que gana almas es sabio. Y para eso estaba conviviendo con ellos. Bueno, Pablo tenía muy claro la ley de Dios en su corazón. Gálatas 1:10, vean conmigo, Gálatas 1:10. Observen lo que dice Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo tiene clara la teología, y por supuesto que para eso se requiere madurez, pero él no cierra la puerta para poder tratar y convivir con gentiles. Si él estaba con gentiles, comía carne ofrecida a los ídolos. Si estaba con judíos, se abstenía de comer esa carne. ¿Para qué? Para poder congeniar en una cuestión secundaria y poder tener entrada al Evangelio. Véanlo conmigo en Romanos 14. Romanos 14, versículo 5 y 6. Romanos 14, 5 y 6. Pongan mucha atención. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Ven eso? Es algo en ese versículo 15, ahora vayan al 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace ¿qué? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, ¿qué? Para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿qué? Para el Señor no come y da gracias a Dios. Allá en Chiapas, cuando vamos en el camino, allá en las comunidades hay muchas iglesias adventistas. Y las iglesias adventistas en general han puesto su confianza en la palabra de Dios y hablan acerca de Cristo. Pero ellos se reúnen los sábados. Entonces vamos pasando por ahí, ¿qué hacemos? Pasamos por ahí, ¿qué hacemos con estas personas? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Por qué? ¿Hemos rechazado ahí la fe? ¿Hemos traicionado al Señor? No. Porque queremos encontrar un punto de armonía para poder entonces hablar con mayor precisión acerca de Cristo. Hay una organización en Estados Unidos que se llama The Whosoevers, los cualquiera. Es una organización que está presidida por Ryan Rice, y este hombre era un metalero. Era un hombre que tocaba rock pesado y tenía una banda, que tiene todavía una banda, y él en algún momento de su vida, en medio de excesos, de vicios, de perdición, dentro de ese ambiente, creyó en el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que hizo después de creer en el Evangelio? Sigue tocando esta clase de música en lugares donde llegan
metaleros, jóvenes que les gusta el rock pesado, y en cada uno de sus conciertos, donde obviamente la letra ha cambiado, en cada uno de sus conciertos predica el evangelio. ¿Para qué? Para ganar a esos jóvenes que están en ese ambiente. Esto requiere madurez espiritual, ¿están de acuerdo? Requiere firmeza espiritual para no desviarse y no apartarse de la fe o no renegar de la fe en Cristo. Requiere conocimiento profundo y por supuesto requiere dominio propio. Déjame darte un ejemplo. Pablo lo hizo. Gálatas capítulo 2. Vean allá. Gálatas capítulo 2. Versículo 11. Pongan mucha atención, porque este es uno de los casos que cuando dice Pedro que es difícil entender a Pablo, este es uno de los casos. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía era la primera iglesia de gentiles al norte de Israel, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, antes de que vinieran algunos judíos, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba de los gentiles porque tenía miedo de los de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De qué está diciendo? Que Pedro comía con los gentiles y él estaba ahí participando de todo, y de repente se enteró que venían unos supuestos de Jacobo, de Jerusalén, y entonces se aparta de los gentiles y va con los judíos y dice, no, aquí puro kosher, nada sacrificado. Entonces, ya cuando se iban los judíos, le dijo Pedro, ya no hay que juntarnos con los gentiles. Los apartó ya de ellos. Entonces, Pablo llega y le dice, vean ahí, versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, o sea, comes carne y convives con ellos, y no como judío, entonces, ¿por qué les obligas a ellos a judaizar? ¿Se dan cuenta? Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Entonces, Pedro necesitaba tener claro que no debía actuar con hipocresía, ¿sí? Pero con los judíos no comían de esa carne para no ofender sus conciencias, y con los gentiles participaba de esa carne para no ofender sus conciencias y para poder tener entrada a la predicación. Ahora, no cabe duda que predicar a incrédulos requiere ir a donde ellos están, Y eso fue parte de lo que en una entrevista dijo el pastor Fermín Cuarto hace unos 3 años, cuando Sony Music, esta disquera, hizo un segmento de música cristiana y le llamó para ver si quería grabar un disco de rap, porque él era rapero, él era del grupo de Control Machete. Y hace unos 3, 4 años, él sacó un disco, un CD, ahora donde él son puras canciones de rap que tienen el mensaje del evangelio. ¿Para quién? No para ti ni para mí, sino para los raperos. Y él ahora tiene una gira donde va a varios lugares y donde se presenta un concierto de rap con un mensaje de salvación. ¿Para qué? Para predicarle a los raperos. ¿Quién de aquí nosotros va a ir y va a entender la cultura hip hop del rap para poder ir y predicarles? ¿Quién de aquí convive con esos grupos? Pero él sí, y él tiene esa gran oportunidad. Entonces, repito, esto requiere madurez espiritual, requiere conocimiento profundo de la palabra y requiere sobre todo dominio propio para no deslizarse nuevamente, ¿cierto? No cabe duda que predicar a incrédulos requiere ir a donde ellos están. Tienes que convivir con tu familia, tienes que hablar con tus vecinos, tienes que interesarte en su vida, en la vida de tus compañeros de trabajo, pero con un propósito en mente: predicar el evangelio, predicar el evangelio. Hace un par de años tuvimos la invitación, la oportunidad de asistir con algunos familiares a un festejo, a una celebración, un cumpleaños
algunos de ellos, creo que fue un bautizo, no recuerdo. Y yo tenía alrededor de 20 años de no convivir con la familia en la carne. Después de conocer el Evangelio, prácticamente el Señor me apartó de todo el ambiente. Él sabía lo importante que era para mí la celebración y el estilo de vida con mi familia, y todo ese tiempo me apartó. Pero desde hace algunos años comenzamos con mi esposa a orar por los familiares, y hace un par de años aproximadamente, no recuerdo cualquier otra fecha, y eso, por favor, acérquense con mi esposa, ella es la encargada de eso. Y nos invitaron y fuimos allá a la comida, y bueno, estuvimos ahí, y bueno, todos sorprendidos un poco, preguntando qué había pasado y platicando un poco. Y bueno, después vino el baile y todo lo que tiene que venir, y cuando nos retiramos, nos fuimos. Y luego hicimos un segundo intento con el propósito de ir y predicar el Evangelio, y hubo una comida, y entonces fuimos allá, los primos, tíos, y otra vez, qué milagro de esto, aquello, y pensando en hablar del Evangelio, y vimos que no era la oportunidad. Y entonces, hablando con mi esposa, decíamos, bueno, creo que tenemos que esperar la oportunidad. Creo que he llegado a una conclusión y confirmo, como me quedé con la idea de que ese no es el momento de hablar a mi familia del Evangelio. Se está en otras cosas, en la celebración, en el baile, en otras cosas, menos en el Evangelio. Sin embargo, unos meses después de esas dos reuniones, uno de los tíos falleció. Y fue el momento en el cual una de las primas me envió un mensaje para decir si podía asistir al velorio y poder compartir algo de la palabra de Dios. Y entonces fue la oportunidad para ir, estuvimos ahí, y luego de ahí pidieron que si podía ir con ellos a la casa de la tía, de la viuda. Y bueno, pues sí, podemos ir para animarla, alentarla, hablarle un poco de la Biblia, tú sabes. Claro que sí, con todo gusto, y fuimos allá. Y llegamos ahí un día, no recuerdo qué exactamente era, pero llegamos ahí pocos días después, 15 días después del velorio. Y estaba la tía y estaban sus 8 hijos esperando para escuchar el Evangelio. Y entonces ahí hubo la oportunidad de hablar de la palabra, hablar del Evangelio, de la fe en Cristo, a ellos que tenían diferentes trasfondos religiosos. Y entonces hablamos también de la oportunidad de conocer de la palabra, y esto también ha traído una oportunidad, porque ustedes han visto tal vez a algunos de mis familiares yendo los miércoles ahora al estudio en los belenes, lo cual, digo a mi esposa, es tan extraño, pero es parte de lo que el Señor hace. ¿Y cómo sucedió? Aquellas reuniones definitivamente no eran el lugar más apropiado ni el momento para predicar el Evangelio, pero abrió la puerta para que en el momento de desastre, y ya estamos esperando el siguiente velorio, el momento del desastre, consideren, y entonces te llaman, saben que tú eres religioso, saben que tú estás ahí en eso de la Biblia, oye, ¿no quieres venir y hablar un poco? Y ahí el Señor dispone los corazones. ¿Te das cuenta? Ahí se responden muchas preguntas. Ahí se responden entonces muchas preguntas. ¿Puedo convivir con mi familia? ¿Qué tanto? ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito? Como cristiano podrías convivir con tu familia y no tener ningún propósito de predicar el Evangelio, y escucha, estás con la mente distraída del objetivo. Porque el propósito de estar aquí es para predicar el Evangelio. Eso responde a una gran pregunta que he escuchado por ahí en otras familias. ¿Papá, puedo hacerme un tatuaje? Sí, siempre y cuando sea necesario para que prediques el Evangelio en la cárcel o en una colonia donde sea necesario tenerlo para poder hablar con los que están ahí. ¿Se dan cuenta? Es fácil. Último punto, versículo 22. Tercer grupo, versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles.
A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Tercer grupo, ¿quiénes son esos? Bueno, según el capítulo 8, versículo 9, y el 8:9, dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Versículo 11: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Este tercer grupo, son cristianos inmaduros, niños espirituales que aún poniendo su fe en Cristo, aún están susceptibles de ser tropezados, porque ellos regularmente quieren todo o blanco o negro, y ellos quieren todo muy claro, muy definido. Entonces la iglesia de Corintios se formó de gentiles que vinieron a Cristo, pero había entre ellos judíos convertidos que querían guardar también el sábado. Pero entonces los gentiles se podían indignar: ¿cómo que el sábado? No, el día del Señor es el domingo. Entonces, oye Pablo, ¿podemos seguir haciendo oraciones en sábado? Y Pablo dice: está bien, no hay problema, no pasa nada, tu salvación sigue intacta. También habría gentiles cristianos inmaduros. Ellos no querían saber nada de la carne ofrecida a los ídolos, nada de pisar centros de adoración pagana, ninguna clase de festejo como ellos la tenían antes de Cristo. Ellos querían cortar completamente con toda su vida. ¿Qué dice Pablo? Está bien, no vayas, estoy contigo. Esto es madurez espiritual. Cada iglesia está en el proceso de madurar. Cada uno de nosotros comenzamos como bebés espirituales, y conforme vamos creciendo en la vida cristiana, debemos discernir qué podemos tomar que nos permita, qué actitudes, qué prácticas podemos tomar que nos permita llevar el evangelio sin negar nuestra fe en Cristo. Es algo muy importante. Y en esto necesitamos tener cuidado de los inmaduros y de los débiles. ¿Comprendes? En lo que comes, en lo que tomas. Ya en la semana pasada el pastor Arturo dijo aquí, dio una receta, ¿no? Con vino tinto, algo así, no recuerdo bien. Pero en lo que tomas debes tener cuidado de los inmaduros, porque tal vez para ti esto no te lleva a una caída espiritual, a un pecado, pero sí puede hacerlo así con otros. ¿Te das cuenta? Pablo entonces no juzgó, no criticó, no prohibió, dejó lugar a la sabiduría de Dios y la obra del Espíritu. Ahora, acompáñame a Hechos 21, porque vamos a ver esto en práctica. Hechos 21. Y pon mucha atención ahí, Hechos 21:20. Observa. En el capítulo se sabe que los gentiles se están convirtiendo, y también muchos judíos. Y miren lo que dice ahí. Cuando ellos lo oyeron, los ancianos glorificaron a Dios y le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto era un chisme, era una mentira. Decían que Pablo estaba renegando de la ley de Moisés. ¿Qué hay pues? Versículo 22. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Pausa. Un voto era hecho por un hombre hacia Dios para cumplir con cierto requisito en su vida, cierta actitud hacia este voto, y después de este voto había un ritual que indicaba el término del voto. Era tal vez un tipo de manda del catolicismo romano. Ahora en el versículo 23, observen. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley.
Al término de este voto, estos hombres se iban a rasurar. Recuerden que el cabello era parte de un voto nazareno, pero había votos temporales. Estos hombres se iban a rasurar y le dicen: purifícate tú también con ellos y paga sus gastos, porque esto va a indicar que tú no estás en contra de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Vean el versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Oye, pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esas prácticas del judaísmo? Eso no afecta a mi fe. Y esto calma la conciencia de los judíos convertidos que están diciendo que Pablo estaba renegando de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? En cuanto a la ley ceremonial, no tenemos que seguir nada. No tenemos que hacer ninguna clase de oraciones a ningún santo, ninguna virgen. Todo ya fue hecho por Cristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestra seguridad. Pero en la ley moral debemos cuidar siempre que debemos mantenernos bajo la ley de Cristo y entonces participar de aquello en lo cual no nos lleve a pecado. Su ejemplo, el ejemplo de Pablo, termino con esto, apunta al más alto ejemplo de los hombres que tomó una estrategia para salvar. ¿Quién es el más alto ejemplo? Cristo. Cristo dejó su trono de gloria y se adaptó a la esfera humana. Él no vino como un ángel, Él no vino como un ser angelical, Él vino como un hombre. Él se adaptó a una esfera humana, terrenal y finita. Él se adaptó a convivir con hombres necios, pecadores, impíos y débiles. Él habló con hombres, convivió con estos hombres. Cuando los hombres en su necedad quisieron matarlo, Él no se levantó en armas y los destruyó. Él estuvo dispuesto, Él estuvo de acuerdo. Y cuando hoy cristianos inmaduros piden mal, está de acuerdo en que su Espíritu Santo les ayude en la oración. Él nos ayuda en nuestra oración para guiarla hacia el Padre correctamente. ¿Se dan cuenta? Él es el misionero que se adaptó a morir y pagar por nuestra culpa en la cruz, y con su muerte nos dio vida, y ahora es nuestro Salvador, y ahora Él nos ha llamado a nosotros a ir donde están los incrédulos y predicarles el Evangelio. Ahora termina solamente con esta pregunta: ¿qué es lo que puedes hacer tú para predicar el Evangelio de tu familia, de tus vecinos, de los de tu trabajo? ¿Cómo puedes involucrarte con ellos? ¿Hasta qué punto puedes participar con ellos para predicarles el Evangelio sin que esto te lleve a pecados? Oremos para que el Señor nos dé sabiduría para eso. Padre, gracias porque a través de tu palabra podemos comprender el llamado que tienes para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que es difícil el poder llevar el Evangelio a los que no te conocen y más a los que son nuestra familia. Pero queremos pedirte, Señor, sabiduría para que cada uno de nosotros sepamos participar con sabiduría y santidad de aquellas reuniones o prácticas con un objetivo: hablar de tu palabra. Da sabiduría a mis hermanos para que tomen esto en su corazón como una prioridad, el predicar a sus familiares inconversos, el predicar a sus vecinos y compañeros, predicar a sus amigos y conocidos, y que en algún momento el compartir con ellos en los lugares, en las situaciones, sea en la santidad y moralidad de tu palabra, pero también sea en aspectos secundarios que no dañen su fe. Padre, te pedimos esto agradecidos también por este tiempo que nos has dado de adoración. Gracias por tu palabra, por la alabanza. Te damos gracias porque podemos compartir, Señor, y queremos pedirte y terminar suplicándote también por las familias que no se han podido congregar, con la familia Saldaña. Te suplicamos, Señor, que en tu gracia les fortalezcas y que hagas tu obra
en sus corazones, para tu gloria en Cristo Jesús.